Entre el 2013 y enero del 2018 se registraron en Colombia 465 homicidios de personas LGBTI. Al menos 148 corresponden a asesinatos motivados por el prejuicio hacia su orientación sexual o su identidad de género. Además, denunciaron también 4 ejecuciones extrajudiciales, 373 hechos de violencia policial y 161 amenazas contra esta población. A todas estas cifras hay que sumarle la discriminación diaria que vive la población LGTBIQ y que difícilmente puede registrarse. Un ejemplo claro es el llamado bullying homofóbico estudiantil, que a diario viven niños, niñas y adolescentes con identidades u orientaciones sexuales diversas, quienes son objetos de burlas, golpes y distintas violencias que en algunas ocasiones terminan en trágicos desenlaces como el suicidio de Sergio Herrera. En este sentido, ¿cuáles son las propuestas para integrar acciones de pedagogía para la inclusión de la diversidad, no solo de la comunidad LGTBIQ, sino en general de las comunidades minoritarias? Entonces empezamos con el doctor Jorge Rojas. El asunto no es solo de pedagogía, es de derechos. Nosotros somos parte de una sociedad diversa. Si ustedes se miran entre ustedes, se van a dar cuenta que no todos somos hombres, no todos somos mujeres, no todos tenemos las mismas capacidades, no todas tenemos la misma orientación sexual. Por suerte somos una sociedad diversa. De esa diversidad hay que pasar al respeto por la diferencia. Esa diversidad y esa diferencia debe constituir una ruta de derechos. Bogotá Humana le dio continuidad a un ejercicio que hizo Luis Eduardo Garzón y Clarita López en el gobierno de Samuel Moreno: reconocer esa diversidad. ¿Cuál es el centro de atención a la diversidad sexual más grande que hay en América Latina? ¿Cuál? Está aquí en el barrio Santa Fe, lo hicimos en Bogotá Humana. Atendimos a las personas que lo requieren por la violencia contra las mujeres. Ahí está el centro de atención a las víctimas de mujeres, atendiendo 24 horas cualquier acción de agresión sexual o de persecución contra las mujeres. Claro, hay que hacer la pedagogía, por supuesto que sí, pero esto es un asunto de derechos. Tenemos la Secretaría de Integración Social, que tiene la experiencia y la capacidad para hacerlo, pero no la voluntad política y los recursos, porque Peñalosa los echó abajo. Tenemos la Secretaría de la Mujer, que creamos en Bogotá Humana. Yo presenté el acuerdo al Consejo de Bogotá como secretario de gobierno, pero no tiene el presupuesto que se requiere. Entonces esto es un asunto de voluntad política, pero también de presupuesto, porque ya tenemos norma y ya tenemos institucionalidad para lograrlo. Mi propuesta en el Consejo es fortalecer el presupuesto. Los derechos es un asunto de recursos, y los recursos están en el presupuesto de Bogotá. Nuestro alcalde lo va a hacer. Candidata Ana Teresa. Sí, yo comparto, creo que el enfoque que tengamos sobre el tratamiento a la diversidad que vive en Bogotá, a la población que vive en Bogotá, a esta riqueza, porque para nosotros esto no es un problema, es una riqueza, pero si no le damos un tratamiento garantista de derechos, un enfoque diferencial, un enfoque justamente en el que cada acción que se haga sea para respetar la condición sexual de cada persona. Ya lo mencionó Jorge, en Bogotá Humana hicimos un esfuerzo importantísimo por el reconocimiento de esta diversidad. Creo que los gobiernos alternativos en Bogotá han sido realmente pioneros en tener un enfoque diferente frente a esta población, pero también se trata de hacer un gran esfuerzo en la parte cultural, porque es un problema también de cuál es la mentalidad de los colombianos. Todo el tema de una concepción patriarcal de la vida y de la sociedad nos ha llevado justamente a este tipo de discriminaciones, de violencias. Muchas veces se hacen esfuerzos desde los gobiernos y se aplican medidas desde los gobiernos, pero si no hay un cambio cultural y un cambio de mentalidad, la violencia tú la ves en la vida cotidiana y en la calle. Por lo tanto, necesitamos meterle recursos también a ese cambio cultural para que la sociedad entienda la riqueza de la diversidad.
hoy mi hijo tiene 11 años y está presentando un examen de ética en donde le están enseñando sobre los derechos humanos. Entonces estábamos estudiando las tipos de generaciones, las características de los derechos humanos y la base esencial del derecho humano que radica en el valor de todos los seres por ser seres humanos. Entonces, que el niño tiene 11 años y me da mucha ternura porque estaba hablando de Ciro el Grande, por allá 500 algo, por ejemplo, 570 y pico. Y era muy triste mostrarle al niño cómo en todo el proceso de crecimiento como seres humanos, apenas hace 50, 70 años es que empezamos a entender qué significa aceptar la diversidad, reconocernos en lo importante de la esencia humana. Y esa esencia humana va mucho más allá del género y va mucho más allá de la sexualidad. Es un tema de alma. Para aquellos que crean en el alma, si no le pongan Dios, pero es un tema de alma. Sin embargo, yo les voy a decir lo que me dijo mi hijo. Me dijo, mamá, ¿y cuándo será que los adultos van a entender el tema de los derechos de los niños? Porque si bien lo estudiaron como un capítulo aparte, a mí sí me preocupa muchísimo que el tema de los niños siga siendo un tema tan grave. Yo que me muevo en muchos escenarios, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en un escenario de bastante derecha y les voy a contar lo que me pasó. Estaba hablando de ese tema y dije en ese escenario que no podemos seguir pegándole a los niños, que es absurdo que un niño entre los 0 y los 8 años y más adelante, obviamente en su proceso educativo, sea golpeado por las manos de su mamá o de su papá. Y se levantó una persona de derecha, de bastante derecha, y se levantó así furiosa y me dijo, ¿usted cómo se le ocurre venir a decir que yo no le puedo pegar a mi hijo? Ahí, en la intimidad del hogar bogotano, es en donde se están sembrando todas las violencias que nos impiden reconocer el valor y la importancia del otro. Cuando nosotros como adultos no somos capaces de entender, de contener de manera amorosa, respetuosa, los ires y venires de una crianza, quiere decir que no estamos en capacidad ni siquiera de montarnos a un Transmilenio y respetar al otro. El día que nosotros logremos entender que en la sociedad, en la casa, no se le puede pegar al niño, se le tiene que educar, se le tiene que contener con disciplina y con las técnicas psicológicas que hoy en día existen. Pero si nosotros seguimos postergando eso, y muchas veces a manos de las mujeres, que somos las que estamos principalmente cuidando a los niños y a las niñas, si las mujeres le siguen pegando palizas a los niños, eso no va a cambiar. Así me lo digan desde la extrema derecha. A veces yo no sé qué pasa en el otro extremo, ¿no? Pero la gente levanta las manos juntos. Gracias. Bogotá es una fracción del mundo y por tanto Bogotá es diversa. Entonces yo creo, Jorge, que sí es necesaria la pedagogía, es un asunto de pedagogía también, es un asunto de derechos y un asunto de oportunidades. Un asunto de pedagogía, porque creo que el gran problema de Bogotá, no solo con la población LGTBI, sino con las poblaciones afro, con las poblaciones indígenas, en general con las minorías, tiene que ser primero el respeto y de enseñarle a la gente, y para eso se necesita pedagogía, la tolerancia, el valor de la tolerancia tan perdido, que además en la política está bastante perdido. Entonces, primero pedagogía. Por supuesto, ya existe una dependencia en el distrito que apoya a la población LGTBI y por supuesto fortalecer el presupuesto, no solo para ellos, sino para todas las minorías, porque ellos hacen parte del mundo y ellos hacen parte de esta Bogotá diversa. Y finalmente, pues, yo hago parte del movimiento independiente que se llama Bogotá para la Gente, donde creemos en la tolerancia, con la diversidad política, con la diversidad religiosa, con la diversidad étnica, racial, con la diversidad sexual. Es decir, creemos que aquí cabemos todos. Muchísimas gracias. Yo creo que acá hay una triada que hay que articular, y es el tema político, el tema de derechos, el tema pedagógico y cambio cultural y el tema de justicia. Frente al tema político, yo creo que habría un mensaje muy importante, y lo digo de manera muy genuina, y es que tenemos la oportunidad de tener una alcaldesa que es LGBTI, y ese mensaje político sería fundamental para esta ciudad, eso sería histórico. Ayer, cuando las feministas, y estaba Ángela María ahí,
digamos, apoyaron a Claudia, ese mensaje fue contundente, digamos, primero fue la alcaldesa, pero además LGBTI, a mí me parece que ese mensaje político es contundente. Pero yo sí creo que necesitamos también un cambio cultural muy fuerte. Y un cambio cultural porque es que yo creo que acá hay una enfermedad cultural, una pandemia cultural, que es el machismo, pero sobre todo el patriarcalismo. Es que el patriarcalismo está matando a mujeres, pero está matando sistemáticamente en el sentido estricto a la comunidad LGBTI. Y eso también es porque, digamos, nosotros en algunos casos somos patriarcales y algo fascistas, es decir, nosotros queremos homogenizar, totalmente lo contrario a la diversidad que al reconocer la diferencia. Y esa homogenización lo que está haciendo es generando masacres, crímenes de lesa humanidad, porque son crímenes de lesa humanidad contra la comunidad LGBTI. Y lo último es que ese cambio cultural también debe pasar por los operadores jurídicos, porque todos estos tipos de violaciones que se dan, y violaciones de derechos humanos a la comunidad LGBTI, son revictimizados y violentados a veces por los operadores jurídicos. Es decir, el acceso a la justicia y la impunidad que ya existe, que es enorme, en estos casos se triplica y son no solo revictimizados, sino reviolentados. Entonces hay que hacer una transformación cultural también al interior de la justicia. Gracias. Ana Teresa, la réplica. No, es muy corto. El llamado es que yo pienso que no podemos seguir hablando de poblaciones minoritarias o grupos minoritarios. ¿Cuáles minoritarios? Las mujeres somos el 52% de la población. Los indígenas ocupan un lugar muy importante. Los negros en Colombia son más de 9 millones. Los niños son el 33%. Entonces, no, porque es que el solo hecho de decir minoritario ya lo discrimina, ya lo pone en un segundo nivel. No, lo que tenemos que hacer es reconocer la diversidad que tiene nuestra sociedad. Y reconociendo la diversidad, reconocemos sus derechos, garantizamos sus derechos y superamos esta situación de discriminación que afecta a muchísimas personas. Perfecto, muy precisa la aclaración, doctora Clara. La discriminación como práctica cultural en nuestra ciudad es demasiado extendida. Cuando yo fui alcaldesa en el año 2011, alcaldesa designada para terminar el periodo de Samuel Moreno, hicimos una encuesta de cultura ciudadana. Y en esa encuesta descubrimos que nadie le gustaban sus vecinos. Entonces la verdad es que a mí me dio shock ver en la extensión de la discriminación planteada desde una encuesta estadística. Entonces nosotros hicimos una campaña publicitaria de la administración institucional que se llamaba No me discrimines porque me llevas en tu sangre, para mostrar con fotos de gente afro, de gente LGBTI, de gente indígena, de gente diversa, lindísimas las fotos, que todos llevamos en nuestros genes lo de todos, ¿sí? A mí que vengan con el cuento, yo en esa época me hice el examen de la ADN y yo soy casi blanca, transparente, pero tengo 12% de genes indígenas, 8 afro, uno tiene de todo. En mi familia hay homosexuales. Entonces, no, que no vengan con el cuento de que es que uno es algo distinto, no, todos llevamos en la sangre a los demás. Y por eso a mí me choqueó demasiado lo de la ideología de género, porque la ideología de género fue un invento, ese sí, ideológico, para trancar el ascenso de los derechos de las mujeres, que tiene que empezar en los colegios. Y la primera muerte de la ideología de género fueron los códigos de convivencia en los colegios, que trataban de sacar a la gente de esos roles miserables en que nos meten a las mujeres sumisas y a los hombres dominantes. Y solo para terminar, una gotica: cuando fui secretaria de gobierno, y creo que eso hay que volverlo a instalar, teníamos enlaces de policía específicamente formados para el contacto con la población LGBTI en las calles, especialmente la población trans, porque es que si nos discrimina a la población en general, no hay que ver lo que hace alguien con un bolillo o un arma frente a alguien de esa población. Bueno, este sí es un tema de derechos o de derechas. Este sí hay que ponerlo ahí en el punto más claro, ¿no? ¿Cómo es que se concibe, ¿no?, la humanidad y el humanismo?
este tema, es muy bueno. Miren ustedes, para ver la discriminación, como digo Clarita, es centenaria, pero nosotros habíamos logrado en el gobierno anterior, con Petro, que a las personas en condición de discapacidad que son discriminadas completamente, habíamos logrado que les diéramos 50 tiqueticos para viajar gratis en Transmilenio. Bueno, entonces con claro, 50, bueno, listo, entonces corrimos. 50, oigan, bueno, 50, bueno, me descuentan el tiempo. Se incrementó en el de Gustavo Petro. Bueno, entonces habíamos logrado, lo cierto es que habíamos logrado 50 tiqueticos, ¿no? Para las personas en condición de discapacidad para que viajaran gratuitamente en Transmilenio, porque tienen que llevar un acompañante que también tiene que pagar, ¿sí? Y llegó el doctor Enrique Peñalosa, ¿sí? Y se los quitó. Miren, eso es lo más miserable que puede haber. A mí todavía esos macronegocios, ¿no? Sí, todavía uno dice, bueno, los califica, pero tener un comportamiento ya del humanismo que raye en eso es imperdonable. De manera que la discriminación está rampante aquí, y en eso me pongo de acuerdo con Jorge Rojas. Para que avancemos en eso con acciones positivas, Ana Teresa, ojalá no existieran, y no hablamos de mayorías o minorías, pero la discriminación existe para los negros, los indígenas, los desplazados, los discapacitados, las mujeres pobres, bueno, etcétera, etcétera, para la inmensa mayoría. Entonces, para que eso se nivele, no es suficiente un discurso, para eso es con plática, y yo quiero ver también, y llamo, ¿no?, a estos concejales y a estos partidos que todavía están vigentes hasta el 31 de diciembre, que para el presupuesto del 2020 le pongan plata a esas acciones afirmativas hasta que vayamos acercándonos a la igualdad. Ojalá algún día no hayan acciones afirmativas, algún día, porque realmente entendemos y nos consideramos y actuamos como iguales. Perfecto. Bien, completo rechazo a toda clase de discriminación, y eso sí es algo claro y tajante, y yo creo que se inicia desde el reconocimiento, como bien lo decía Ana Teresa, el reconocimiento de los derechos ciudadanos, de todo ciudadano, que eso es fundamental en una sociedad. Y la no violencia, nosotros yo creo que somos propiciatorios del buen ejemplo para erradicarla. Puede que tengamos diferentes modelos de ciudad, diferentes pensamientos, diferentes posiciones, pero lo que siempre tiene que marcar es el respeto profundo hacia las diferentes ideas, y de esa manera uno va cortando la violencia. Yo sé que el profesor Antanas Mocus ha trabajado mucho lo que es la cultura ciudadana. Marisol viene ahorita con un simbolismo de las flores para poder generar ese ambiente sano, y eso es lo que nosotros tenemos que ir replicando y poder garantizar nuestro trabajo en función de ir reconociendo esos derechos ciudadanos. Y es más, yo creo creo que es importante mencionar la ley 1482 del 2011, que es la que penaliza toda acto de discriminación, y es una ley de autoría del partido político MIR. Entonces yo creo que en buen camino nosotros tenemos que empezar a liderar nuestras acciones con el propósito de erradicar todo tipo de discriminación en la ciudad.